Encendemos el proyector de la zona fantasma para escuchar atisbos desde la zona fantasma. Guilty. Hubo un tiempo en el que Mattel era la punta de lanza de juguetes en el mundo. Muchos de esos juguetes y figuras de Superman también fueron lanzadas a lo largo de los años. Pero lo que hizo Mattel con el Hombre de Acero en los últimos tiempos, que tuvieron la exclusiva, aún no lo puedo perdonar. Primero, figuras de tan mala calidad, y segundo, ningunear al personaje de buenas a primeras. Claro, las figuras de Batman no dejaron de pulular, hasta con la pose más absurda posible. Todo por vender al murciélago todo lo que pudieran. Y no tengo nada en contra del Hombre de Murciélago. Al contrario, qué bueno que salieron tantas figuras. Pero faltó equilibrio. El día que anunciaron que se iban, me alegré y me alegré mucho. No te extraño, Mattel. Para nada. Join us. Aunque no lo crean, existen más de 600 canciones que hablan del Hombre de Acero, o al menos lo nombran. He tenido la oportunidad de escuchar muchísimas de ellas, concentrándome en las que hablan específicamente sobre Superman. Me sorprendieron mucho, con temas muy variados y ritmos totalmente diversos, así como agrupaciones y cantantes de la talla de Eminem, Barbra Streisand, R.E.M., Miguel Bosé y muchas otras estrellas. Uno de mis objetivos era no solo listarlas, sino darlas a conocer tal cual, y que juzguen lo buenas o malas que pueden ser. Y aunque ni la abuela escuchó esos temas, siempre consideré y defenderé que la gente las conozca. Sin importar el altercado que por criterios latinos me gané, seguiré defendiendo mi decisión. You will bow down before me! Creo que no exagero en decir que he visto Superman the Movie 1.000.001 veces. Esa única vez después del millón fue en el cine. Y tengo que decir que esta película es única en su tipo, aún con más de 45 años de haberse estrenado. No sé si será el carisma de Christopher Reeve, o el ímpetu de Margot Kidder, o la bravura de Jackie Cooper, pero es que algo tiene. Luego de eso he visto muchísimas películas más, entre ellas de otros superhéroes y de otras casas, y por supuesto otras de Superman. Y ninguna alcanza la majestuosidad de esta. No por nada ha sobrevivido a la prueba del tiempo, y con justicia. Tanto que aún veo mucha gente que cuando la ve por primera vez, se maravillan de lo que ven. Smallville es y será por siempre la serie más seguida relacionada con el Hombre de Acero de la historia. Sin embargo, y muy a mi pesar, no es la mejor. Luego de ver el podcast de Michael Rosenbaum y Tom Welling, me queda claro que ellos mismos admiten lo buena que fue al principio y cómo en ocasiones caía al vacío. Puedo decir que nunca nos equivocamos. Los mismos creadores confirmaron lo que ya sabíamos. La serie estaba predispuesta para 5 temporadas lo más, y terminaron haciendo 10. Fue precisamente en el episodio 100 donde personalmente noté la debacle. Sé que es difícil para muchos admitirlo, pero sí. ¿Es la más larga, la más seguida y la más amada? Sin duda, pero lejos de ser la mejor. So this is Planet Houston.
Después de haber vivido la etapa de los New 52 y de ver cómo los derechos de Superman tuvieron mucho que ver con el asunto, me es triste aceptar que ese fue un paso en falso, muy en falso de DC. Quisieron proteger los derechos, salvaguardando lo que definitivamente no pertenecieron nunca a los creadores originales, pero olvidándose de mantener, al menos de alguna forma, el espíritu del personaje. Recuerdo cuando Laura Siegel, la hija de Jerry Siegel, nos mandó una carta hablando al respecto. Aunque algunos pasajes de esta etapa aún me gustan, debo admitir que nunca vi a Superman presente realmente. Era un Superman nuevo, no reconocible. Sé que a muchos no les gustó el regreso final. Sé que se habían acostumbrado a la falta de pantaloncillos y de otras cosas. Pero qué bueno que regresó como siempre ha sido. I like the globe that flashes red like our Krypton sun. Si debiera hacer un top de enemigos de Superman, tendría que incluir siempre a Lex Luthor, por supuesto. Luego a Brainiac, Darkseid, Metallo, Parasite, Bizarro, el General Zod, Mr. Split y muchos otros más. Pero siempre de primero va Lex. Por eso es triste ver que el personaje no se desarrolle completamente en las representaciones audiovisuales, como se ha hecho en los cómics por muchos años. Algunos dicen que Jim Hackman fue el mejor, pero sigo pensando que el mejor fue Michael Rosenbaum, y luego Kevin Spacey, antes que el mismísimo Hackman. Cuestión de gustos. Pero no me malinterpreten, yo adoro a Jim, pero la idea bufonesca no me gustó tanto. Sin embargo, si me preguntan quién es mi Lex, tengo que decir que es Jim Hackman. Make way. Recuerdo cuando vi por primera vez a Helen Slater como Supergirl. Era perfecta y lucía bellísima. En ese momento tal vez no presté demasiada atención a la historia. Luego vino Laura Vandervoort, que hizo un interesante desarrollo de su personaje, muy linda también, pero que la alejaron muy rápido de todo el contexto. Pero ninguna de las dos superará lo que sentí cuando vi a Melissa Benoist. La actriz tuvo la virtud de mostrarse vulnerable y enérgica muchas veces. Me encantó su imagen casi toda la serie, hasta que finalmente la serie me decepcionó, especialmente en las dos últimas temporadas. Traje nuevo y rumbo nuevo de la historia. Sinceramente me desconectó de lo que ella era y lo que había logrado años atrás. Extraño a la hermosa Melissa como Supergirl, pero sobre todo a la Melissa de los primeros años. These humans are beginning to bore me. Habemos Superman. Humo blanco sale del edificio de Warner Brothers. Es un momento muy importante para los fans de Superman. Hoy, pues ya sabemos quién será nuestro próximo Hombre de Acero, lo mismo que la nueva Lois Lane para la próxima película Superman Legacy. Aún es muy pronto para hablar de ellos. Aún es muy pronto para valorarlos, pero al menos ya sabemos quiénes serán nuestros nuevos ídolos y a quienes apoyaremos a partir de ahora para que las próximas películas de Superman, esperemos, sean todo un éxito y sean lo que desgraciadamente no pudo ser por mucho tiempo. Planet Houston. La serie Krypton pudo ser algo de otro mundo, literalmente. La idea de contar una parte de la historia del Krypton que vimos en Man of Steel me pareció sencillamente genial. El mismo David S. Goyer, guionista de Man of Steel, estuvo en la mezcla, por lo cual pensé que esta serie sería genial y extensa.
Sin embargo, tuvo varias e insalvables inconsistencias. El asunto de Doomsday, la S de la capa de Superman, pero sobre todo el asunto de Zod, y la relación entre su madre y el abuelo de Kal-El. Enredaron mucho la cosa al estilo telenovela. Se volvió insalvable y terminó derivando en una cancelación que, aún hoy, y aún que fue muy dolorosa, no sorprendió a nadie. I win. Recientemente se estrenó la nueva serie animada del Hombre de Acero por Adult Swim, el servicio de streaming Max y el servicio HBO Max Latinoamérica. Debo decir que My Adventures with Superman han sido los 44 minutos más agradables en el mundo animado que he visto en mucho tiempo. El dibujo es divertido, muy tipo anime, la historia es original y fresca, lo cual es muy bueno, y parece que tiene un alma propia que iremos disfrutando semana tras semana por 10 episodios, lo cual es una lástima que sea tan corta, aunque ya tenemos confirmación de una segunda temporada. Es un tiempo muy bueno para ser fan de Superman, con película en camino, serie de TV grandiosa y una serie animada que estoy seguro que va a ir ganando poco a poco su legión de fans. Is there no one on this planet to even challenge me? Atención, alerta. James Gunn avisa. No habrá historia de origen. Repito, no habrá historia de origen. Y vieran que no lo veo tan malo, y tampoco es nuevo. En Lois and Clark, The New Adventures of Superman, llegamos al momento en que Clark ya es adulto, y luego nos iban contando su origen. Gunn interpreta que ya muchas veces se contó el origen, y que la gente se sabe esa historia de memoria. Bueno, tal vez no de memoria, pero se la sabe. Y creo que es bastante bueno empezar por primera vez con Superman estando allí. Me gusta la idea, no me parece descabellada. ¿Funcionará? Como decimos en mi tierra, esos ya son otros 100 pesos. I am General Zod, your ruler. Tengo una queja reciente con respecto a la calidad de las figuras que McFarlane Toys ha presentado en últimas semanas. Anteriormente mis quejas habían sido sutiles, como la figura de Superman Rebirth, que evidentemente utilizaron un molde anterior y hasta le pintaron rayas rojas sobre lo que eran las botas originales, o que la figura del Lex Luthor Power Suit solo le cambiaron la cabeza de la anterior, pero nada como la figura Superman vs Superman de Tierra 3, en la que la cara de Superman es un verdadero insulto a la inteligencia de los fans. O la figura de aniversario exclusiva del San Diego Comic Con 2023, que es en esencia una figura mal pintada. Y luego vemos la calidad de figuras de Batman y demás. No son todas, no es siempre, pero cuando McFarlane decide bajarle la calidad a las figuras de Superman, lo hacen sin miramientos. Tío Todd, ¿qué está pasando? I answer only to the president. And he will answer to me. Cambiar de actor, especialmente de un actor de Superman, siempre será difícil. Especialmente porque terminamos generando un hermoso vínculo con la mayoría de ellos. No sé qué habrán sentido los fans de Kirk Allen cuando vieron a George Reeves, ni los de George cuando vieron a Christopher Reeve, pero sí recuerdo que sentí cuando vi a Dean Cain, y luego cuando vi a Tom Welling, y luego cuando vi a Brandon Routh y a Henry Cavill, y finalmente cuando vimos a Tyler Hoechlin. En todos evoqué al actor anterior, precisamente por el cariño que les tengo. Pero con todos pasó lo mismo, sin excepción alguna, con todos. Terminé sintiendo eventualmente un gran cariño por el nuevo en llegar.
Espero que esta vez suceda lo mismo. I see you are practiced in worshipping things that fly. La idea de un Superman negro nunca me ha parecido mala. Es más, creo que eventualmente deberían hacerlo. Eso sí, mientras no sea Clark Kent. Clark Kent siempre ha sido de determinada forma. ¿Por qué la inexplicable necesidad de cambiar como ha sido? No estoy anclado en el pasado. Yo lo que hago es respetar la historia. Algunos otros personajes los han cambiado, forzadamente en ciertos casos, solamente para justificar una cierta inclusión. Y creo profundamente que eso está mal. Inclusión sería crear un personaje que contenga todos los elementos particulares y distinguibles de lo que quieren incluir, no forzando a uno que ya fue establecido a ser como quieren que sea. Un Superman negro. Adelante, mientras se llame Calvin Ellis, Pal Sol o cualquier otro del cual me cuenten su historia y me terminen captando la imaginación. There's one man here on Earth who will never kneel before you. Who is this imbecile? Creo que no es secreto para nadie que me desagrada mucho cuando alguien ofende a algún actor de Superman para favorecer a otro. Sé que existen los gustos y que muchos tienen a uno por encima del otro. Eso lo puedo entender sin ningún problema. Mi problema es por qué minimizar el trabajo que realizó otro para justificar al que me gusta. Perdónenme, pero eso para mí no tiene ningún sentido. Yo adoro a todos los que se han puesto el traje alguna vez. Todos tienen su mérito. Y todos para mí son objeto de mi total respeto y cariño. Nunca lo he dicho públicamente, pero me desagrada mucho ver a alguien tomando dicha posición. Hasta el día de hoy, todos han tenido un mérito absoluto por haber interpretado al personaje con el respeto que corresponde. Oh God. Zod. En mi haber tengo pocos cómics. Muchos de ellos son números especiales o históricos, pero el resto son contados. Y las colecciones que poseo son algunas de las más importantes. Ahora que lo pienso, no tengo ningún arco completo en números individuales, ya sea por falta de espacio o por falta de interés. Prefiero esos arcos en compilaciones grandes. Lo que sucede es que hace tiempo ningún arco se ha ganado mi atención para querer obtenerlo. Creo que los mejores arcos ya pasaron. Crisis on Infinite Earths, Kingdom Come, Man of Steel, Secret Origin. Es curioso cómo pasan y pasan los años y cada vez cuesta más y más alcanzar el nivel que alguna vez estos cómics y arcos alcanzaron. ¿Falta de talento? ¿Falta de historias? ¿O falta de qué? No lo sé. Come to me, Superman. If you dare, I defy you. Come and kneel before Zod. Siempre he pensado que el eterno amor de Superman es Lois Lane, pero nunca me ha desagradado cuando han explorado otros intereses amorosos, especialmente a Lana Lang y a Wonder Woman. Creo que ambos personajes son dignos del amor del hombre de acero. En la época de los New 52, y ante la extraña decisión de que Clark no tenía nada que ver con Lois, ver a Wonder Woman en una posición sensible y apasionada me gustó bastante. Desdichadamente, ya después no lo pudieron seguir justificando, y todas las veces que se ha explorado el amor entre Lana y Clark, siento que Lana pudo ser perfectamente un personaje trascendental en la vida de Superman. Me han gustado los atisbos de ternura y nostalgia en la serie de Superman and Lois, porque creo que Lana sentía mucho amor por Clark, mucho antes de ser Superman.
Superman Returns es una película maltratada, no me cabe duda. La película que evoca a un Superman de otro tiempo fue un muy honesto esfuerzo por tratar de rescatar una época en el cine, que ya tenía mucho tiempo de haber pasado. Quizá ese fue su error, tratar de traer a un Superman clásico a una audiencia que mayormente había cambiado. Los que conocíamos a Superman de antes, vimos en esta película una oportunidad de reconectar con nuestra nostalgia e intentar restablecer un camino que se había detenido muchos años atrás. Por un lado se logró, y por el otro, quizá no. Pero la película no es mala. La película no es un desastre. Sencillamente, esta película no está hecha para todo el mundo. So I was yesterday, and the day before. La muerte de Superman fue una maravillosa historia de los años 90 y un atrevimiento y riesgo increíble por parte de los escritores de la época. Pudo ser un desastre, pero dichosamente se convirtió en el cómic de cómics por mucho tiempo. Admiro la forma en cómo cruzaron la mayoría del universo DC en favor de esta historia, con múltiples títulos y decenas de números que hicieron de este evento el evento del final de siglo. Sin embargo, no puedo menos que sentirme decepcionado de que cada cierto tiempo parece que no pueden hacer otra cosa diferente más que matar a Superman. Superman Doomsday, Batman v Superman, La muerte de Superman y otras adaptaciones. ¿Acaso se quedaron sin ideas? Por favor, dejen de explotar dicha muerte. You cannot bargain with what you don't have. Durante 4 años, a inicios y mediados de los años 90, la serie Lois and Clark, The New Adventures of Superman fue la serie. Recuerdo que la pasaban en Costa Rica todos los viernes por la noche, y puedo decir que nunca me la perdí. Y aunque disfruté la mayoría, solamente esperaba que apareciera un poco más el Hombre de Acero. Fue evidente que llegaron a un punto en donde no se sostenía el argumento, y empezaron a disparar historias de cualquier tipo para todo lado. Cuando ya sentí que fue demasiado, fue ver que la serie se convirtió en una especie de telenovela, y así, sin más, la serie fue cancelada. Lo que fue muy triste, pero no inesperado, dado el destino que poco a poco los productores y escritores le dieron a la serie. Lástima, porque pudo ser muchísimo más de lo que terminó siendo. Son of Jor-El, on this planet. McFarlane Toys sin duda alguna ha sido, para mí al menos, la sorpresa de sorpresas de los últimos años. La calidad de sus figuras, no solo de Superman, pero sobre todo las de Superman, me enamoró. Sencillamente su trabajo es impecable y hemos obtenido gracias a ellos unas colecciones dignas de nosotros los fans. Sí, de vez en cuando una que otra figura no califica dentro de esa calidad de belleza que estoy alabando en este momento, pero nadie es perfecto. Al menos así lo dijo Lex Luthor. Pero en su mayoría, su gran mayoría, hemos obtenido figuras completamente fantásticas. Me gustaría que algún día se atrevieran a sacar figuras de Superman clásicas. Un Christopher, un Brandon, un Kirk, ¿por qué no? Creo que tienen toda la capacidad y el músculo para lograr algo así. Por cierto, sigo sin extrañarte, Mattel. Superman and Lois me ha llenado los ojos. Sigo completamente admirado de lo que la producción ha logrado con esta serie. No es una serie fácil de llevar. En esta tercera temporada tocaron temas que definitivamente pocos se atreverían a tocar con personajes tan importantes.
no tengo quejas. Sigo viendo que la serie está llena de mucho cariño por parte de todo el mundo. De quien la produce, de quien la escribe, de los que la actúan. Se ve que lo han hecho con un respeto que pocas veces es tan notorio. Sí debo decir que la segunda temporada, de la cual sabía que sería difícil que igualara a la primera, tal vez le faltó algo más, pero siempre al final no decepcionó. Espero de corazón que el futuro siga siendo promisorio para esta serie. Luego de ver tantas veces Superman 2, me pregunto, ¿qué tenía en la cabeza Richard Lester cuando rehizo todo lo que hizo? Superman 2 me gusta, no es mi favorita, pero me gusta. Según he leído de varios actores que trabajaron con él, con Richard Donner había una exploración de una especie de descubrimiento de por dónde iba cada escena y cada personaje, pero con Lester era una cosa de hacer la escena, en sus marcas, acción y listo. Me recordó mucho de lo que dicen de George Lucas como director. Sin embargo, la diferencia radica en que Lucas hacía su propia saga a su gusto. Lester no. Lester llegó de reemplazo a cumplir con una tarea, nada más. Y se nota. Es una lástima que la versión real de Donner, que se trató de restablecer en la versión de 2006, no viera la luz como fue conceptualizada realmente. Como muchas veces ya lo he descrito, la época del Superman eléctrico en los cómics, que no viví directamente porque llegaron muy tarde a Costa Rica, es una etapa de placer culposo. Las historias son honestamente muy malas, pero esa visión del Superman azul y rojo, especialmente el azul porque era mi favorito, realmente nos voló la cabeza. Recuerdo cuando mi papá llegó con el periódico del día, porque algo raro había pasado con Superman. Y sí, eso llegó a los diarios de mi país como una noticia de primera plana, y sinceramente me preguntaba cómo era realmente la situación. Años más tarde vi las historias, y ninguna me atrapó. De hecho fue un asunto extraño sin lugar a dudas, pero debo confesar que me llamó la atención ver a mi Superman de azul muy eléctrico, y nada clásico. De alguna manera pensé que podía ser interesante. Dichosamente eso acabó tan pronto como empezó. Kill the rest, starting with him. A veces creo que los personajes secundarios en la historia de Superman, tanto en cómics como en algunas representaciones audiovisuales, son demasiados. Que Cat Grant, que Steve Lombard, que Vigo Bulowski, que Pete Ross, que Natasha Irons, Emil Hamilton, y la lista continúa. Sin embargo, viéndolos en el contexto respectivo, cada uno ha sido importante y necesario para la consecución del mito de Superman. Tal vez uno que otro sobre, pero la mayoría le ha dado al canon algo importante que es difícil de obviar durante tantos años y décadas. Da una sensación de que el mundo en el que Superman vive está realmente poblado por muchos y muy diferentes tipos de personas con sus respectivas personalidades e ideas. Qué dicha que a los escritores se les ocurrió cada uno de ellos. Come to me, son of Jor-El! Kneel before Zod! Resulta que mi abuelo materno era fan de Superman. Mi abuelo nació en 1904 y falleció en 1963, por lo que no lo conocí. Según cuenta mi madre, mi abuelo, que vivía en fincas con mi abuela y sus hijas, viajaba mucho a la capital, San José, y allí de alguna manera se contaba con historietas de muchos personajes: Popeye, Tarzán, la pequeña Lulú y por supuesto Superman, todos traducidos al español. Mi abuelo compraba estas historietas y se las llevaba a casa, donde pasaba horas de horas leyendo, y luego de eso
intercambiaba con sus amigos del barrio, que eran niños, las revistas. Primero, si tan solo mi abuelo hubiera sabido que iba a tener un nieto fan de Superman. Y segundo, ¿dónde estarán todos esos cómics? Porque en mis manos hubiera sido tener un absoluto tesoro. Son of Jor-El, we were beginning to think you were a coward. Para mí es muy claro que es bastante difícil encontrar coleccionables de Superman. Sí se encuentran, pero a veces a cuentagotas. De hecho, muchas de las cosas que se encuentran tenemos otra dificultad, el precio. Sin embargo, eso ya no es un problema ni de la tienda, ni de la distribución, ni del producto mismo. Es un problema propio dado el poder adquisitivo que tengan. Fuera de eso, el no tener más posibilidades de elegir terminan haciendo que el problema sea mayor, porque se limita el coleccionista a uno o dos cosas, y de esas algunas muy caras. Mucho de lo que publicamos de coleccionables al año en mi país llega muy poco, y eso es otro problema más. ¿Superman no se vende? Yo considero que sí, pero no le dan la oportunidad por asegurar con otros personajes. Eso es lástima. Superman is nothing of the kind. I've discovered his weakness. Yes. He cares. He actually cares for these Earth people. Si me hubieran dicho a mí antes de ver The Flash que lo que le iban a cortar a Henry Cavill para que no apareciera como Superman era lo que más o menos vimos que fue, yo sinceramente ni siquiera hubiera ido al cine a verla. Me siento ofendido. Henry pudo haber salido en The Flash perfectamente y no hubiera habido ningún problema en transitar por la historia que vimos que Barry nos llevó desde su presente hasta el pasado, tratando de recobrar a su madre. Todo hubiera encajado perfecto, incluso mostrándonos a todos los Supermanes de todos los tiempos. Por favor, salió Nicolas Cage. ¿Qué tiene que ver Nicolas Cage? Aunque sí queríamos verlo. ¿Y cómo no va a salir Henry? De verdad que alguien tomó muy malas decisiones. He is a coward after all. Cuando hago la tarea de reflexionar sobre temas relacionados con Superman, no me dejo de sorprender del tremendo embrollo que resultó ser la salida abrupta de Henry Cavill como Superman. El que nos ilusionaran de la manera en que nos ilusionaron fue una completa y absoluta canallada. Tanto para nosotros, pero especialmente para él. Ese video donde nos revela su regreso, estaba tan feliz. Y nosotros de paso también. Creo que a alguien le faltó tacto, mucho tacto, para no dañar a nadie. Para no dañarlo a él, ni a nosotros. Take him! Falta cada vez menos para el estreno de Superman Legacy. Y dados los anuncios de castings de las últimas semanas, solo puedo pensar que es una producción interesante. El hecho de los personajes secundarios que son superhéroes no me preocupa tanto. Al contrario, creo que puede aportarle bastante a la historia. El elenco pinta bien, hasta ahora. Creía que a estas alturas íbamos a tener algunas sorpresas para analizar, pero hasta el momento así no ha sido. Poco a poco me monto en el camión del entusiasmo por esta película. Y cualquiera es bienvenido, por supuesto, porque ¿por qué no entusiasmarse?
Falta más de un año todavía, por supuesto, pero es bueno sentirse entusiasmado. Esto fue Atisbos desde la Zona Fantasma. No se lo pierdan todos los viernes por lo más super de la semana radio.